vamos a hacer como un resumen del estudio del libro de Daniel. Y lo que necesitamos aprender es así. En el libro de Daniel, en el capítulo 2, hemos aprendido que en el mundo, partiendo de Nabucodonosor, del reinado de Nabucodonosor, iba a haber un número 1, un reino número 1. A este le iba a seguir un número 2, que en el capítulo 2 fue identificado como reino inferior. Y a este le iba a seguir un número 3, que en el capítulo 3 fue identificado como siendo tercer reino. Luego, a este le siguió un número 4, como siendo un cuarto reino, fuerte como él, hierro. Y después vino un número 10, que en el capítulo 2 es conocido como reino dividido. Muy bien. Y luego hemos visto en el capítulo número 2 un reino representado por la reino de Dios, representado por ¿qué? Por la piedra. Muy bien. Reino de Dios representado por la piedra. Hemos aprendido al estudiar Daniel capítulo 2 que en anteriores estudios habíamos llegado con la piedra. ¿Hasta dónde hemos llegado en estudios anteriores? ¿Qué habíamos aprendido, hermana Celcina? Como hasta que el impacto que va a ser la piedra era hasta la segunda venida. Pero como Dios dice en su palabra, el conocimiento es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Bueno, el Señor siempre permite que las cosas se vayan aclarando más. Y de acuerdo a Daniel 2:35, 2:34, 35 y principalmente el 35, nos habla de que cuando la piedra haga impacto sobre los pies de la imagen, todo lo representado por la imagen va a desaparecer. O sea, la piedra lo va a desmenuzar y después de que lo desmenuce va a venir el viento y el viento se lo va a llevar y no va a quedar nada. Dice, termina el texto diciendo, sin que quedara rastro alguno de ellos. Este evento de que sin que quedara rastro alguno de ellos no va a tener cumplimiento, hemos dicho, en ocasión de la segunda venida, sino va más allá, hasta la tercera venida. Y cuando dice sin que quedara rastro alguno de ellos, en otras palabras, es ejecución de la sentencia de la muerte segunda. Y muerte segunda no se va a aplicar en la segunda venida de Cristo. En la segunda venida de Cristo, sino en ocasión de la tercera venida. Los impíos que lleguen hasta la segunda venida, ¿qué muerte van a experimentar? Muerte primera. No van a experimentar la muerte segunda. Nadie va a experimentar la muerte segunda en ocasión de la segunda venida de Cristo, sino en ocasión de la tercera. ¿Qué hemos aprendido? Que todos estos reinos representados en la imagen, por la imagen, son los reinos de este mundo. Son los reinos. Todo lo que representa la imagen representa a los reinos de este mundo, sean de carácter político o de carácter religioso. Todos están destinados ¿a qué? A desaparecer. ¿Qué es lo único que va a quedar? El reino representado por la piedra, que es el reino de Dios. Hemos aprendido que este reino tiene dos partes. Una primera parte que es el reino de la gracia, reino de la gracia, que nos habla en qué?
Hebreos capítulo 4:16. 4:16. Y tiene una segunda parte que es el reino de la gloria, que está en Mateo capítulo 25, 31, 32. Muy bien. Y que tenemos que hacernos súbditos de ese reino. Ahora, naturalmente nosotros pertenecemos naturalmente al reino representado por la imagen. Pero Dios quiere sacarnos de ese reino para que podamos pasar a ser integrantes de su reino, ¿no? Es importante entender. Ahora, ¿qué es la cosa importante a entender? ¿Qué quiere Dios que entendamos de manera especial? Que Daniel capítulo 2, este número 1 en Daniel capítulo 2 fue identificado como siendo ¿qué? ¿Qué le dijo Daniel a Nabucodonosor? Tú eres aquella cabeza de oro. Ya. ¿Y qué hemos aprendido de Nabucodonosor en el capítulo 1:1? ¿Qué decía en Daniel capítulo 1:1? Que era el reinado De Joacim. en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces Nabucodonosor representaba ¿qué? Al reino de Babilonia. Al reino de Babilonia, porque él era rey de Babilonia. Entonces, ¿cuál es el principio fundamental para aprender y no caer en la trampa de Satanás? La base. Que este número 1 es Babilonia. Ese es Babilonia. Entonces, ¿con qué reinos va a arrancar Daniel capítulo 2? Con el reino de Babilonia. O sea, ¿por qué es importante captar esto? Porque el cuerno pequeño tiene doctrinas con respecto a de dónde a dónde se inician los reinos. Entonces ellos dicen que el primer reino es Egipto, que después es Asiria, que después es Babilonia. Pero la Biblia no enseña eso. O sea, no podemos demostrar con Daniel capítulo 2 que estos reinos empiecen ¿con qué? Con Egipto. Con Egipto y menos con Asiria. ¿Qué dice Daniel capítulo 2, 37-38? El Dios del cielo te ha dado la majestad del reino, la gloria. Tú eres aquella cabeza de oro. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces, si le pedimos a Dios que nos dé capacidad, si le pedimos a Dios que nos dé capacidad para creer en su palabra, que nos capacite para que aprendamos a vivir de toda palabra que sale de su boca, ¿qué tenemos que aprender? Que los reinos que la Biblia nos habla, arrancan ¿con qué? Con Babilonia, con Babilonia. Y que este capítulo 2, porque este ¿qué es? Este es Daniel capítulo 2. ¿Qué hemos dicho que esta es una base? Y que Daniel 7 va a pasar exactamente ¿por qué? Por la misma base, ¿no? En Daniel 7, pero hemos dicho que en cada capítulo se va a ir agregando, ¿no? Daniel capítulo número 7. En Daniel 7, ¿qué hemos aprendido? Que iba a haber una primera bestia, ¿como qué? León. Como un león, ¿no? Un león. Una segunda bestia, como un oso. Una tercera bestia como un
leopardo. Luego una cuarta bestia, que es un elefante. En lugar de 10 reyes o 10 reinos, hemos visto 10 cuernos, que equivale a lo mismo de Daniel capítulo 2. 10 cuernos. Y hemos dicho que en cada capítulo se iba a ir agregando, ¿qué cosa? Más detalles, ¿no? Entonces, al entrar, después de 10 en el capítulo 2, se agrega ¿qué cosa? El cuerno pequeño. Cuerno Pequeño. pequeño. Cuerno pequeño. Ya. Es algo que, digamos, no hubo en el capítulo número 2. Y algo más se agregó en el capítulo 7. Será el juicio. Una escena de juicio en el cielo. Escena de juicio en el cielo. Ya. Entonces, este león no va a ser diferente de qué? La cabeza. De la cabeza de oro. ¿Qué hemos aprendido? ¿Por qué no va a ser diferente? Porque al describir las características del león, hemos encontrado, ¿qué cosa? ¿Qué hemos encontrado? Iguales, algunas características. La característica que dice que el león se puso en hiesta y le fue dado corazón de hombre, que nos enseña la conversión de Nabucodonosor. Por otra característica del 3, hemos aprendido que el tercer reino representado por el vientre y los, ¿cómo se llama? Vientre y muslos de bronce. Ya. Lo que tenemos que aprender es ¿qué cosa? A nosotros en las figuras, ¿qué nos muestran? Cuando miramos la imagen, de aquí a aquí, un vestidito corto, como una minifalda, de bronce, ¿no? Mini estatua. Ya. Pero después, ¿qué nos muestran? Muslos de hierro y piernas de hierro. Pero la escritura no dice así. La escritura, ¿qué dice? Vientre de bronce, vientre y muslos de bronce. Entonces el bronce va ¿hasta dónde? Hasta la rodilla. Ya, así va. Pero en todos los dibujos que nos presentan, solamente hasta aquí nomás, ¿no? Hasta aquí, y hasta aquí el vientre y una minifalda ahí, de bronce. Y después, el muslo de hierro, cosa que la escritura no dice. Ya. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Que el hierro va ¿desde dónde? Desde esta raíz de aquí para abajo, es ¿qué cosa? Es el muslo hasta la rodilla, pero en la escritura dice que este tercer reino era vientre y muslos de bronce. ¿Ya? Entonces es importante que podamos entender eso, vientre y muslos de bronce. Pero había una característica de este tercer reino en el capítulo 2 que decía que dominará toda la Tierra. ya. Y aquí que dice, le fue dado dominio. Entonces por eso sabemos que está pasando ¿por qué? El mismo terreno. Por el mismo terreno, está pasando por el mismo terreno. No está pasando por un terreno diferente. No está pasando por un terreno diferente. Y de la cuarta bestia también hemos encontrado una característica en relación al cuarto reino. Fuerte como el hierro. Entonces por esa característica sabemos que sí está pasando por el mismo terreno. Ya. Ahora, 10 reyes igual a 10 cuernos.
Porque la interpretación, ¿cómo se dio la interpretación de los 10 cuernos? 10 reyes o 10 reinos. Es lo mismo. Entonces está pasando por el mismo terreno. No está arrancando con qué, ni con Egipto, Ni con Siria. ni con No, está los bien. asirios. Sí. O sea, por eso es importante que podamos entender. Exacto. Ahora, si ustedes no entienden esto, Nos van a engañar. cuando quieran estudiar Apocalipsis 12, 13, 14, cualquier cosa van a poner en relación a las cabezas. Entonces, ¿qué van a poner? Primera cabeza, el Papa que ha sido restaurado en 1929. Segunda cabeza, tal Papa que tenía la estrella de no sé qué, no sé qué. Y así van a ir con la filosofía, pero no van a ir con el fundamento bíblico. Entonces, ¿ustedes quieren andar sobre el fundamento bíblico? Tienen que aprender el libro de Daniel. Ya. Luego hemos tenido o sea, estas dos escenas no había en el capítulo número 2. Pero el capítulo 2, ¿hasta dónde nos ha llevado? Hasta la tercera venida. Hasta la tercera venida. Anteriormente estudiábamos que era hasta la segunda, pero no es hasta la segunda. Ahora, ¿por qué no hasta la segunda? Porque en ocasión de la segunda venida, los que lleguen hasta la segunda venida, No van a ser. van a quedar como estiércol sobre la faz de la tierra. Dormidos. No van a desaparecer, van a quedar. El Señor los ha de poner a dormir por 1000 años más. Los que se han perdido de estos reinos anteriores están durmiendo, no han desaparecido, están durmiendo. Para Dios están durmiendo. Y cuando llegue la hora, ¿qué va a hacer? Los va a despertar. Y los va a despertar para que sepan por qué merecen desaparecer de la faz de la tierra. Y eso no va a ser en ocasión de la segunda venida, sino va a ser en ocasión de la tercera venida. Entonces, esto necesitamos, o sea, ustedes que van a hacer el efecto de multiplicación, necesitan captar esto. ¿Ya? Necesitan captar esto. Porque cada hermano que está aquí, cada hermana, están aquí